Así es, Dani. Las miradas puestas en el cambio que se dio en el Ministerio de Trabajo. Un cambio más de apellido que de propuesta política, ¿no? Que de orientación política o de cambio de rumbo. Hay sabor a poco respecto al rumbo del Ministerio de Trabajo. De hecho, vienen siendo cada vez más amplias las críticas dentro del propio espacio, dentro del propio Frente de Todos, a la gestión del Ministerio de Trabajo. Hubo críticas muy puntuales de Andrés Cuervo Barroque hace tan solo una semana y claro, todos tenemos la mirada puesta allí porque el salario viene subiendo por escalera caracol, me animaría a decir, y los precios están subiendo por ascensor. Solo la primera semana de octubre, 2,8 de inflación en alimentos. Sí. Es un rol muy importante, Juan. A ver, en esto está de acuerdo todo el mundo. En un momento muy importante en donde se tratan de achicar los planes sociales, que haya más puestos de trabajo, se acerca el fin de año, todo. Ahí desarrollo social también entra. Pero una de las miradas estaba puesta en el sindicalismo, sobre todo porque no habían sido consultados, ¿no? Hay bronca. Exacto, y la relación con el sindicalismo, bueno, también ahí es fundamental. Hay bronca en el sindicalismo y hay bronca también en la política. Ahora hablamos de eso, pero si les parece, escuchémosla a la nueva ministra de Trabajo, a Kelly Olmos. Esto decía como primeras definiciones de lo que será su gestión. Yo creo que la alta inflación es un problema grave y que todas las carteras vamos a tener que trabajar mancomunadamente con la responsabilidad obviamente primaria de la política económica para quebrar la alta inflación, porque con esos números de inflación toda gestión se dificulta, mucho más la gestión que aspira a recomponer ingresos. Hay que hacerlo de una manera donde los trabajadores no sean la variable de ajuste. Bueno, por supuesto, claro. Claro. Sí. Es el ABC, lo mínimo. Sí, son por ahora definiciones, obviamente uno no puede exigirle a menos, ni siquiera asumió, digo, formalmente, pero son definiciones que en las que coincidimos todos, ¿no? Tiene que bajar la inflación, tienen que crecer los salarios. Sí, claro, habrá que ver si es a través de una suma fija, si se va a hablar respecto de esto. Bueno, había sindicatos que se oponían directamente a esa posibilidad. Bueno, la CGT oponiéndose sistemáticamente a que haya una suma fija. Bueno, y es llamativo. Eso tiene que lidiar Olmos con lo que hasta ahora no se pudo, ¿no? Bueno, y es llamativo porque también uno vincula mucho a la CGT con Alberto Fernández. Muchas veces la CGT, o por lo menos la conducción de la CGT, le ha bancado y ha apoyado la gestión de Alberto Fernández. Por eso ayer uno hablaba con algunas fuentes sindicales de la CGT y te decían, la verdad no la conocemos a Kelly Olmos, no es un problema respecto del nombre, sí de la modalidad en que se da su designación. No se apoya a Alberto Fernández en la CGT para designar a Kelly Olmos, siquiera para consultar respecto de vamos con este nombre, parece bien, parece mal, puede justamente generar ruidos o no, así como tampoco en la política. Porque la decisión de Alberto Fernández respecto de las designaciones, por lo que dicen las distintas vertientes del Frente de Todos, es sin consulta. Bueno, hablaron de esto referentes sindicales en el día de hoy. Ahora vamos a ir repasando todo poco a poco, digo, porque Andrés Rodríguez le bajó un poco el tono, Yasky estaba bastante molesto, o por lo menos habló de la falta, bueno, de esto hablábamos ayer cuando comenzábamos nosotros el diario, ¿no? La falta de pergaminos, se hablaba de un Carlos Tomada, de hecho se le preguntó, hoy fue Jorge Rial el que en Radio 10 le pregunta a Yasky por esto, después lo vamos a escuchar, pero también habló Pablo Moyano. Y presten atención a lo que dijo Pablo Moyano, porque la verdad es, bueno, casi un ojalá que haga las cosas bien. Es tremendo. Así lo decía. Bueno, yo no la conozco a la señora ministra. Ella dijo en unas declaraciones que había militado en el menemismo. Nosotros en el año 90 estábamos en la calle con el MTA. Que si los empresarios no vienen con una propuesta seria, el conflicto de los neumáticos va a ser un poroto, ¿no? Y los compañeros están ansiosos, nerviosos, los camioneros, esperando esta paritaria. Espero que la ministra esté a la altura de las circunstancias. Y si no, van a venir las medidas que llevan adelante los trabajadores, ¿no? Bueno, tranqui. Ahí escuchábamos al secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, y uno de los integrantes de la CGT, que hace poco amagó con su renuncia por la no invitación a un encuentro con el presidente y demás. Bueno, Pablo Moyano dice el conflicto por los neumáticos
va a ser un poroto a comparación de las audiencias por la paritaria de camioneros, que está pidiendo un 131% anual de incremento frente a una inflación superior, o por lo menos que se estima en el 100%. Se viene la segunda audiencia en esta materia. También se vienen decenas de paritarias que se van a reabrir en el mes de noviembre. Digo, para ir entendiendo un poco el panorama de la llegada de Kelly Olmos al Ministerio de Trabajo. Y allí Pablo Moyano marcaba la cancha, dijo: espero que la ministra de Trabajo esté a la altura de las circunstancias. No la conozco, no conozco muy bien sus pergaminos, sé que tuvo una militancia en el menemismo, no mucho más, pero espero que esté a la altura de las circunstancias respecto de la paritaria. Se viene un Pablo Moyano que estaba más que enemistado, los Moyano, camioneros, con el ministro saliente Claudio Moroni. A mí me da la impresión, y es más análisis, que es más bien un cambio de nombres, una continuidad de la gestión del Ministerio de Trabajo, que de una reorientación, bien digo, del rumbo, ¿no? Yo lo que me pregunto, y se lo preguntaba hoy Hugo Yasky también en Radio 10, si no hacía falta, si bastaba con ser peronista, le preguntaban, ¿no? Para poner a alguien en el cargo, si en este momento no hacía falta, y sobre todo para el último año de gestión, una persona con mayor peso, ¿no? Yo la verdad que estoy muy contenta de que sean 3 mujeres, me parece maravilloso. De todos modos, eso no significa que no haya o que no sea necesario, no sé qué pensás vos, Juan, bueno, alguien en ese área que tenga, no se pudieron imponer a la CGT con el tema del bono, por ejemplo, hasta ahora. No, totalmente. No y a la pasar. vez... Era absolutamente necesario porque la gente el bolsillo no le da para más. Y a la vez la CGT quedó igual fastidiada o dolida, o como quieran ponerle, caliente, con la designación de Kelly Olmos. Y a la vez la propia política tampoco está muy contenta porque dice tampoco hubo demasiada consulta de por medio en un frente que, como sabemos, cuando no funciona como coalición, las cosas se complican particularmente. Habló Hugo Yasky, ¿lo quieren escuchar? Esto decía en la mañana de hoy. A ver. Olmos es una mujer, yo la conozco, de su militancia en el Partido Justicialista porteño. No tiene experiencia en el ámbito laboral, pero bueno, hay una expectativa abierta en que pueda desarrollar una buena gestión. Lo digo porque generalmente cuando hay estos cambios, las centrales sindicales esperan ser consultadas. Nosotros no fuimos consultados. Ahí está. Entonces, ahora bueno, el presidente tomó una determinación, me imagino, eligió una mujer del Partido Justicialista porteño. Bueno, no fuimos consultados. Varias cosas también se le preguntó a Yasky hoy. Por ejemplo, esto de Mauricio Macri, lo que ya propone, reforma laboral. Y dijo, bueno, nosotros estuvimos en las calles en su momento, volveremos a estar en las calles si esa es la situación eventualmente en un próximo gobierno. Pero molesto, ¿no? O disconforme, esa es la palabra. Sí, y agrego algo. Un Hugo Yasky, titular de la CTA Autónoma, de los trabajadores y trabajadoras, que dice abiertamente, no le conozco experiencia en el ámbito laboral. Directamente. Durísimo, sí. Y es la ministra de Trabajo. Sí. Y tenés referentes sindicales que dicen, no le reconozco experiencia laboral. Bueno, frente a ese ministerio conducido por Kelly Olmos, van a tener que sentarse a negociar paritarias. Exactamente. Con ese reconocimiento, ¿no? Bajo. Está reunido Yasky con la Corriente Federal, lo sumo porque en un ratito nos vamos a ir en vivo allí en la sede de ESMATA de cara a lo que va a ser el 17 de octubre. Eso es otro tema del que ahora vamos a estar hablando. Pero quien también habló y es secretario de la CGT fue Andrés Rodríguez. De alguna manera le bajó un poquito el tono a esto de no haber sido consultados. Lo vamos a escuchar ahora. No existe ninguna crítica. Es un resorte lógico del presidente de la Nación designar a los ministros, en este caso renunciantes, y reemplazarlos. Y por supuesto, además, la compañera Kelly Olmos es una compañera de larga militancia peronista, está muy bien conceptuada dentro del movimiento obrero, la conocemos hace muchos años, así que no tenemos yo personalmente no tengo ninguna objeción, todo lo contrario. Sinceramente es una buena candidata para el Ministerio de Trabajo, y ya le digo, es una compañera que la conocemos hace años y tiene una gran militancia dentro del peronismo. Ella se formó en realidad en la época que el general Perón retornó a la patria, o sea que tiene realmente un conocimiento y una experiencia en ese sentido muy vasta. Bueno, de alguna manera también lo que dijo fue no hacía falta, no pasa nada con que no seamos consultados. Sí, Andrés Rodríguez, uno de los integrantes de la CGT, titular de gremio UPCN. A mí me contaban ayer que hubo llamados a los referentes de la Central Obrera desde el Gobierno Nacional
pidiendo que salieran a saludar la designación, que salieran a saludar públicamente la designación de Raquel Kelly Olmos al frente del Ministerio de Trabajo. Sí. Decía, no lo vamos a hacer, básicamente porque ni la propia coalición está saludando la designación de la nueva ministra y porque tampoco se nos consultó ni se nos tuvo en cuenta. No estamos diciendo que queremos imponer, decían ayer desde la CGT, al nuevo ministro o ministra de Trabajo, pero sí hubiera sido bueno que hubiera una instancia de diálogo, por lo menos, con el presidente. Entonces decían, no nos llamen para saludar y felicitar a quien llega, si nunca nos consultaron nada al respecto. Sí, a alguno del otro lado le puede parecer que no tienen por qué ser consultados. Bueno, por la relación, por el diálogo que van a tener que tener, es fundamental, ¿no? Que haya una buena relación. A mí no sé si me parece tan grave eso, sino que sea alguien que desconocíamos totalmente y que no parece tener experiencia en el área. Sí. Porque es un cargo en el que hace falta y más tener muchísima muñeca, y más en este momento, Juan. Para mí es un momento particularmente sensible y era una oportunidad. También algunos decían, bueno, pero nadie quería agarrar. No. Da la sensación que frente a Raquel Kelly Olmos, bueno, tenía que haber una opción de mayor peso, ¿no? Sí, agrego esta particularidad de este momento, ¿no? Con salarios que están realmente, bueno, lo decimos todos los días, se vive todos los días, quien está del otro lado lo sabe mejor que nadie, digamos, no estoy contando nada novedoso cuando digo que hay gente que literalmente sale a laburar todos los días y regresa y se encuentra en la línea de la pobreza. Obviamente el Ministerio de Trabajo no es el responsable de sanear esa situación, pero es muy importante en un proceso donde tenemos que ver cómo hacemos para que los trabajadores y trabajadoras tengan cada vez más sueldo a fin de mes y no cada vez más días sin sueldo, en tal caso. Y otra cuestión que me parece sí central, tiene que ver con la unilateralidad, si se quiere, a la hora de tomar la decisión. Lo digo como un síntoma. Sí. No estoy diciendo nada en particular, pero sí me parece que hace un tiempo hablábamos de un nuevo funcionamiento, un reordenamiento del Frente de Todos, de la necesidad de que todas las patas del Frente de Todos, de que el engranaje del Frente de Todos volviera a funcionar con el diálogo entre los principales líderes de los accionistas, digamos, del Frente de Todos, y da la sensación que esta no es una decisión acordada por la coalición gobernante. Lo digo como un síntoma. Y así como es sin consulta con la central de trabajadores y trabajadoras, es sin consulta con la propia política y demás, una cartera que había sido objetada también por una parte de la coalición, ni más ni menos que por la Cámpora. La semana pasada hablábamos con el Cuervo Barroque en la radio y decía, la verdad deja mucho que desear la gestión del Ministerio de Trabajo. Bueno, pareciera ser más un cambio de nombres que de orientación política. Durán Barba decía en las últimas horas, no sé si lo escuchaste, bueno, pero no le importan a nadie los cambios en el gabinete. No, bueno, por supuesto, un nombre u otro nombre probablemente a la mayoría de los que están del otro lado no le preocupe demasiado. Ahora, esas medidas en un momento donde es absolutamente necesario. Desde la reunión que se tuvo con la CGT, donde no se pudo, bueno, creo que hubo una o dos, donde no se pudo acordar un bono porque la CGT no quería, sino quería el adelantamiento. Después Sergio Massa fue quien en su momento dijo, bueno, tal vez puede haber algo para los privados, y enseguida todos se ilusionaron con alguna medida concreta, con un resarcimiento económico, una suma fija. Bueno, hay mucha gente esperando del otro lado y lo cierto es que en este momento la cosa está muy difícil. Y reitero un dato, tiempo no sobra. Primera semana de octubre, 2,8% de inflación en alimentos.